Muy buenas, clase. Vamos a terminar esta parte de página web. Ya hemos dado un poquito lo que era HTML y CSS. Y vamos a hacer una pequeña práctica de JavaScript. Ya os hice una pequeña introducción, pero bueno, simplemente que sepáis que vamos a pasar un poquito por encima. Que veáis cómo podemos ir metiendo interactividad en nuestros proyectos. Entonces, vamos a hacer un juego clicker, una cosa muy sencilla. Vamos a empezar, como siempre, ya sabéis, Open Folder. Y vamos a crearnos, yo ya lo tenía, creo que aquí en web, y mira, ya había creado alguno, pues vais a crear un proyecto clicker. Vamos a hacer algo sencillito. Entonces, ese proyecto clicker, ya sabéis, seleccionáis carpeta, ahí lo tenemos, y ya empezamos a trabajar. Como siempre, creemos en los autores, si no, mal iríamos. Bien, ya sabéis, aquí, esto es importante que entendáis, que normalmente nosotros segmentaríamos, tendríamos un archivo HTML, un archivo JavaScript, un archivo CSS, nosotros lo vamos a meter todo en un archivo, por simplificar, y ya sabéis que como siempre va a ser index.html. Bien, para empezar siempre, mayúsculas 1, tabulador, y ya tenemos el principio de lo que es nuestro código. Voy a acercarlo un poquito para que se pueda ver un poco mejor, como siempre estáis con los móviles siguiendo el vídeo. Entonces, lo primero, vamos a poner aquí, pues vamos a hacer, ya digo, cada uno lo vais a tener que hacer de un tema distinto, pues yo voy a poner mineros enanos. Esto voy a hacer como si fuera una especie de mina, en donde pues yo voy a ir sacando piedra. Por ejemplo, vosotros pues, podéis hacer pues que sea con frutas, que sea con monedas, que sea con lo que sea. Simplemente pues vamos a ir haciendo para que no sea solo copiar, si no siempre eso es peligroso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar siempre aquí en el body. Ya sabéis que toda la parte de estilo la vamos a poner aquí. Si queréis ya podemos abrir, esta es la parte de CSS, en donde pues nosotros ahí iremos poquito a poco ya modificando para que el proyecto, ya sabéis que nosotros podemos abrirlo aquí. Voy a poner así, muy pequeñito. Donde ya modificaremos la parte estética del proyecto, pero el gordo, lo que es el HTML, lo metemos ya aquí en body. Entonces vamos a empezar con, ya sabéis, una carpetita. Esto ya digo, cuando vayáis y os den en clase en informática, os dirán que el div es horrible utilizarlo, pero bueno, yo pues estoy en el nivel que estoy y nosotros lo utilizamos así. Y vamos a ponerle que va a ser nuestro game container. ¿Por qué la clase? Siempre recordad que la clase es lo que nos permite después en el estilo poder modificar las cosas. Es decir, yo aquí ya, en lo que es mi estilo, pues ya puedo poner, por ejemplo, vamos a poner ahí un punto GameContainer. Y entonces todo lo que vayamos a querer modificar, ya digo, a nivel de CSS, de lo que es el color, los bordes, el cómo se alinea, lo vamos metiendo ahí. Siempre os va a poner aquí subrayado en naranja hasta que pongáis algo, pues, por ejemplo, un background color, y nosotros pues, lo vamos a poner pues el beige, simplemente. Bien, como veis ahora mismo no aparece aquí nada porque el div todavía pues no tiene nada. A medida que vayamos metiendo cosas iréis viendo cómo va apareciendo ese color. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar, yo creo que siempre con un título. Lo vamos a poner un H1. Ni siquiera le vamos a poner, yo creo que no vale la pena que le pongamos una clase. Pues simplemente va a ser un H1 y vamos a poner que sea mineros enanos, por ejemplo. Voy a ver, ¿sí? ¿Veis cómo ahí ya empieza a aparecer nuestro colorcito? No lo voy a hacer más grande porque lo que nos interesa es el código. Y ahí vamos a empezar lo más sencillo posible. Simplemente vamos a crear un botón que cuando cliquemos nuestros mineros empiecen a recoger piedra. Entonces, ya sabéis, tenemos lo que es el tag de button. Vamos a ponerle, por supuesto, ya sabéis, una clase, porque hay que ponerle esa clase para después poder modificarlo y poder dejarlo bonito. Entonces, pues le vamos a poner mine stone, por ejemplo, o mine button, simplemente, pues va a ser el botón de mineros, ¿no? Que cada vez que cliquemos empecemos a minar. Y vamos a poner que cuando hagamos clic ocurra algo. Bien, ese algo ya van a ser funciones que nosotros vamos a hacer en JavaScript. En concreto, pues nosotros vamos a poner mine stone. Y esto es importante, las funciones siempre van con paréntesis. Paréntesis porque después nos permite introducir ciertas cosas en las funciones. Ya digo, estamos a un nivel muy básico, simplemente que entendáis que esa función tiene que tener esos paréntesis, para que entienda el programa que es una función. Bien, cerramos ahí. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Pues le vamos a poner, pues, por ejemplo, minar piedra. Algo sencillo. Ya digo, no vamos a liarnos mucho. Vosotros ya sabéis, después con otras cosas, esa sería la gracia. Bien, ya tenemos hecho esto. Pues ahora nosotros vamos a poner lo que sería el número de piedra que tenemos y también vamos a considerar
que podemos almacenar un máximo de piedra. Es decir, que tenemos como un almacén. Y por lo tanto, no podemos minar más de ese límite. ¿Cómo lo hacemos? Pues siempre vamos a crear un div class y que van a ser, pues, estados, ¿no? O sea, los números. Vamos a poner stats. Bien. Abrimos, cerramos y empezamos a meter cositas. Lo primero, vamos a meter una P. Vale, eso ya sabéis que es un párrafo en el que vamos a poner que es piedra. Nosotros en principio solo vamos a tener un recurso. Esto la gracia es que pues pudiéramos minar piedra, después hierro, después diamantes, después plata, oro. Pero en principio, ya digo, esto es una práctica sencilla. Vamos a intentar mantenernos sencillos. Bien, ahora la gracia es que dentro de ese párrafo nosotros podemos poner otra etiqueta que se llama span y que nos permite, digamos, parte del párrafo, parte de esa frase que vamos a poner, modificarla. Entonces, nosotros ahora vamos a meter un span al cual le vamos a dar una ID. Esa ID, tened en cuenta, igual que class era lo que nos vinculaba a CSS, esa ID es lo que después nos va a vincular a nuestro código de JavaScript. Es distinto, ¿entendéis? Class cuando queremos modificar lo que es la estética. ID cuando queremos esa interactividad que nos da JavaScript. Entonces, esa ID, pues nosotros le vamos a decir, pues por ejemplo, va a ser stone count, ¿no? El conteo de piedra. O sí, stone. O bueno, stone sin más. Vamos a ponerle que simplemente es la piedra recogida. Muy bien, entonces ahí ese span, nosotros aquí vamos a empezar con que sea simplemente un 0. ¿Veis? Tenemos el span de apertura, span de cierre. Eso es importante. Y todo esto nos estamos manteniendo dentro de nuestra P. Es decir, lo que vamos a poner es barra, fijaos, tenemos piedra 0 y ahora vamos a meter aquí el límite. Es decir, vamos a crear otro span. De nuevo, esta ID va a ser, por ejemplo, máximo store. Es el máximo que tenemos en nuestro almacén. Y aquí, pues, por ejemplo, podríamos ponerle 100. ¿Veis? Ahora mismo tenemos, pues, piedra 0, 100. Sencillo, ¿no? No tiene mucha complicación. Es simplemente pues una estadística para saber cuánta piedra hemos recogido y llegar hasta ese límite. No tiene más. Bien, ahora sí que vamos a hacer algo un poquito más complicado. Porque lo que queremos es que sí, visualmente pues ya sabríamos de 14, 15 y llegaríamos hasta 100. Pero podemos tener una barra de progreso que siempre es mucho más amable, que es más visual a la hora de trabajar. Entonces nosotros ahí vamos a crearnos otro div. Un div que en principio va a ser una clase que va a ser nuestra barra de progreso. Perfecto. Y vamos a entender que dentro de esa barra de progreso vamos a hacer una barra de relleno. Y ya digo, esto, dadme ahora un poco de oportunidad, un poco de confianza y veréis cómo es bastante más sencillo de lo que parece. Nosotros vamos a crear aquí otra div. En este caso vamos a poner que su ID va a ser progress fill. Y le vamos a poner también la clase. Vamos a poner que la ID sea sin la barra y la clase sea con la barra. Sí. Tenéis que entender eso. De nuevo, clase es lo que nos va a permitir cambiar pues, la forma de toda esa barra de progreso. Y la ID es lo que nos va a permitir interactuar con esa barra. El ir diciéndole ve creciendo, ve cambiando de color, ve haciendo cosas, ¿no? Es decir, esa interacción con el código que nosotros vamos a meter en JavaScript. Ahora ya sí, cerramos. Y por ahora simplemente lo vamos a dejar así. Tened en cuenta que esto por ahora no tiene color. Es decir, si por ejemplo, pues para que ya vayamos viéndolo, vamos a poner que .progressBar. Ya sabéis que cuando es un div no hace falta poner aquí delante nada. Aquí. Y vamos a ponerle pues un background. Un background que va a ser un gris. Simplemente. Perfecto. Ahí lo tendríamos. Y cuidado, ahora que lo estoy pensando, no nos aparece porque esa progress bar por ahora no tiene relleno, no tiene nada. Pero nosotros podemos obligarle. ¿Cómo podemos obligar a que esa barra de progreso tenga un ancho, un alto? Pues nosotros ya sabéis que tenemos la oportunidad de decirle, oye, quiero que este ancho, aunque no tenga contenido, aunque esa carpeta no tenga contenido, le voy a poner un ancho, pues que voy a poner yo 200 píxeles, ¿no? No vamos a hacer una barra demasiado grande. Y un alto pues lo vamos a poner de 30 píxeles. Vamos a ver cómo quedaría. Sí, yo creo que una cosa así quedaría bien. ¿Veis? Ese tipo de barra. Si lo queréis poner un poco más estrecho, pues 20. Pero yo creo que 30 será un tamaño más o menos aceptable. Por ahora, vamos a dejarlo así, ¿no? Ya esto, ya lo iremos machacando, iremos viendo después
cómo meter más capacidad, ¿no? En todo esto. Por ahora lo que me interesa es que ya nos metamos en la parte de JavaScript, que es lo importante, es lo nuevo, ¿no? Que estamos haciendo en esta práctica. Entonces, igual que nosotros tenemos aquí el estilo, ya sabéis que nosotros esto lo podemos comprimir y descomprimir, vamos a crear aquí otra carpetita, aunque son etiquetas, pero yo creo que se entiende más como carpetitas, que se va a llamar script. ¿Veis? Esto también tiene la función de comprimir y todo lo que hay ahí dentro se comprime. Bien, dentro de script, aquí por primera vez estamos trabajando con código en JavaScript. Esto ya es programar, esto ya es lenguaje de programación, no lo que hemos hecho hasta ahora que, oye, está muy bien, pero ahora ya hemos entrado a otro nivel. Bien, el otro día ya empezamos con el concepto de variables. Para declarar variables, aquí nosotros vamos a decir, por ejemplo, let stone. En principio, ¿qué tenemos? Piedra 0. Esto lleva cuidado porque a mí ya es automático. No hace falta los puntos y comas. Antes sí, pero ahora ya no hace falta punto y coma. En cuanto paséis de línea, él entiende que ya es otra línea. Y vamos a poner también otra variable que va a ser ese max storage, por no poner el mismo nombre. Y en principio pues vamos a decir que es 100. Simplemente, son dos variables que nosotros siempre podemos cambiar. Ya veis que la piedra nosotros vamos a querer que cambie y posiblemente el almacén iremos haciendo que podamos ir mejorando ese almacén y cada vez tengamos pues, más espacio para nuestra piedra. Muy bien, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a empezar con nuestra función. Es decir, aquí nosotros queremos que al clicar en este botón ocurran cosas. Pues tenemos que declarar esa función. Por ejemplo, función MineStone. Esto es lo bueno de trabajar con estos IDEs, que nos ayuda un montón. Bien, siempre paréntesis y después estas llavecitas. ¿Qué quiere decir? Que la función cuando la llamemos, cuando nosotros invoquemos a esa función, normalmente como se dice, un poco como Odín, ¿no? Es ese rollo. Pues nosotros aquí entre las llaves van a ocurrir cosas. ¿Qué es lo que queremos que ocurra? Lo primero, tened en cuenta que si en algún momento llegamos a tener aquí pues 100 de piedra, no podemos almacenar más piedra. Entonces nosotros vamos a tener siempre una condición, un if. ¿Y ese if cuál es? Que stone siempre sea menor que el máximo de nuestro almacén. ¿Entendéis? Esto si queréis pues podéis separarlo para que sea más legible. Y entonces, una vez esa condición se haya cumplido, es cuando aquí nosotros vamos a tener entre llavecitas un código, ¿no? Aquí tened en cuenta, llavecita, está comprendiendo ese if y más cosas que nosotros podamos hacer. La llavecita del if, solo lo que ocurre cuando tenemos esa condición de if. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que sumar una piedra, ¿no? Cada vez que cliquemos tengamos una piedra más. Pues entonces vamos a decirle stone. Esto se puede hacer de varias formas. Ponemos, por ejemplo, stone más 1. Y esto sería lo más sencillo. Es decir, queremos que la variable stone nueva sea la antigua más 1. Es sencillo, ¿no? Pero también nosotros lo podemos hacer mucho más sencillo diciéndole a la variable súmale 1. Un más. Si, por ejemplo, quisiéramos restarle una, un menos. Entonces es mucho más sencillo. Son pequeños atajos que nos sirven para mejorar, ¿no? A la hora de trabajar. Si, por ejemplo, después queremos que sea más 1, en vez de más 1, más 2, tendríamos que hacerlo de otra forma. Entonces ya veremos. Posiblemente, por ahora lo vamos a dejar así. Y ya iremos mejorando esto. Vamos a intentar que este primer vídeo sea lo más básico posible. Bien, una vez tengamos esto, tened en cuenta que esto es código interno. No está cambiando los números que nosotros vemos aquí. Por lo tanto, vamos a crear otra función que va a ser el update display, ¿no? de nuestra página. Bien, como veis, esa función va a poder llamarse dentro de esta función. Eso tened en cuenta, una función no tiene por qué ser autónoma, puede ser también dependiente de otra. Y así pues entonces vamos complejizando todo esto. Entonces, una vez ya tengamos hecho esto, vamos ahora a aprovechar y vamos a crear otra función. ¿Esa función cuál? La función updateDisplay. Muy bien, llavecita y de nuevo, y vamos dejando espacio. De vez en cuando un control S para guardar, para tener seguro de que vamos actualizando nuestro proyecto y después no lo perdemos.
Y entonces, ¿cómo nosotros conseguimos coger algo, ¿no? de lo que es dentro de nuestro HTML? Tened en cuenta, script, estamos en JavaScript, entonces necesitamos coger elementos que están en nuestro HTML. Bien, siempre nuestro proyecto es el documento, punto. Y ahora, dentro de ese documento nosotros vamos a tener funciones que ya vienen determinadas por el propio lenguaje. Vamos a poner getElementById. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Entonces, para eso servía nosotros el concepto de las IDs. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Bien, ¿cuál va a ser la ID que a nosotros nos interesa? En principio, Stone, ¿veis? Esa span ID Stone es a la que tenemos que llamar. Nosotros, por ejemplo, pues vamos a coger entre comillas, esto ya digo que me equivoqué el otro día que os dije que era sin comillas, es con comillas, es importante. Nosotros vamos a decir que ese text content va a ser igual a nuestra variable Stone. ¿Veis? Por eso la variable se puede llamar igual que la ID, porque esta entiende que es por comillas y esta es sin comillas. Ahí está la gracia. Por eso, y perdonad porque ya digo, yo normalmente siempre he trabajado con C, entonces JavaScript para mí todavía es un poco nuevo. Bien, ya estamos metiendo ahí, ¿no? Lo que es dentro de ese numerito de piedra, nuestra variable piedra. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Document get element by id, y nosotros la habíamos llamado, si no me equivoco, maxStore. Pues esa maxStore.textContent, o también, fijaos, esto es importante, también sirve esta función innerText, si no me equivoco, creo que es así. Vamos a llamarla maxStore. Esto ya digo porque a mí me interesa, que cuanto más aprendamos, mejor. Yo aprendo con vosotros, no creáis, eso viene bastante bien. Bien, ese update nos está actualizando este número y este número, pero en verdad todavía no hemos hecho lo que es digamos, la barra, no la hemos tocado para nada. Es decir, por ahora, si nosotros tuviéramos esto, en teoría, cuando nosotros ya cliquemos aquí, si no me equivoco, ya debería funcionar, nosotros ahora nos debería actualizar, ¿veis? Pero no nos está actualizando la barra, que eso es lo complicado. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo conseguir hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos que esto siempre podéis resetear con lo que es esto. Tened en cuenta que lo que hacemos en nuestra página web no está afectando el código, pero sí que hay como una especie de almacenaje temporal, los historiales, que nos mantienen las constantes. O sea, llevad cuidado con eso, no vais a ver que se actualice aquí, solo se actualiza en esa memoria local de cuando nosotros estamos trabajando en web, pero nos interesa ahora, ya digo, el retocar esta barra, es decir, el conseguir que la barra vaya aumentando. ¿Cómo lo conseguimos? Fijaos, lo que vamos a trabajar es con un concepto de porcentaje, es decir, nosotros lo que vamos a querer es que esa barra vaya creciendo. Si es, por ejemplo, 50 sobre 100, estará a mitad. Si es 25 sobre 100, estará a un cuarto. Esa es la gracia. Entonces, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, esta vez, pues oye, así podemos trabajar con otras cosas. Fijaos que nosotros podemos trabajar con constantes. En este caso, una que se llame porcentaje. ¿Ese porcentaje cuál va a ser? Va a ser el Stone partido del max storage. ¿Entendéis? Es la piedra, el número de piedra que tengamos, dividido entre el máximo que tenemos. Por eso ahí ya tendríamos, pues si por ejemplo, imaginaos 50 partido de 100 sería 0,5. Como queremos que sea porcentaje, lo tenemos que multiplicar, perdón, el asterisco ya sabéis, por 100. Ahí lo tendríamos. Muy bien. Y ya digo, no hace falta los puntos y coma. Esto es porque yo tengo la manía. Ya es automático en mí. No puedo evitarlo. Bien, entonces ya tenemos ahí el porcentaje que tendríamos, pero nosotros queremos que se vea visual, que cambiemos lo que es ese progress fill. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir aquí a estilo, e igual que ya hemos dado colorcitos aquí al progress bar, pues nosotros vamos a hacer aquí colorcitos al progress fill. Aquí. Muy bien. Aquí lo tendríamos. Y entonces, fijaos, ¿qué ancho queremos que tenga? El ancho que queremos que tenga es, en principio, el 0%. ¿Y qué altura queremos que tenga? El 100%. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que ese 100%, perdón, siempre aquí sí que son todavía los puntos y comas. Tened en cuenta que este ancho es el ancho aquí y le vamos a poner también un color, porque si no, no vamos a ver el efecto. Barra de un color, por ejemplo, yellow. Ahí lo tendríamos. ¿Veis que ahora mismo, si el ancho es el 50%, está a mitad? Si yo lo pongo, por ejemplo, al 30%, está a un tercio. Si lo pongo a un 80%, está a un 80%. En principio nosotros lo queremos al 0%, porque tenemos 0 piedra. Ahora, nosotros ese ancho lo podemos afectar desde aquí. ¿Cómo? De nuevo, queremos llegar al documento, a un getElementById,
la ID de ese Progress Field es Progress Field, ahí lo tendríamos, por lo tanto, Progress, entre comillas, Progress Field, perfecto, punto, ¿el qué? Queremos meternos en el estilo, en la carpeta ahí de estilo, y en una de las opciones del estilo del Progress Field, ¿cuál queremos? El width. ¿Entendéis? Ese es el concepto en cómo se trabaja. Esto, ya digo, es simplemente para que entendáis un poquito el cómo funciona. Esto, pues, oye, son las últimas sesiones, pues simplemente que os vaya sonando. Ya si acaso en el tercer trimestre, pues podríamos ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué queremos? Tened en cuenta que lo que queremos es afectar esto, que en vez de 0% sea el porcentaje que nosotros queramos. Pues nuestra variable, porcentaje, más, y eso llevad cuidado, hay que poner el por ciento. Porque si no, nada más tendríamos aquí 50. No tendríamos 50%. ¿Entendéis? Ese es el concepto. Si todo funciona bien, nosotros ahora cuando le demos, empezaremos a ver cómo va aumentando. Va aumentando y va poniéndose ahí. Entonces ya digo, esto sería lo que es la base. Me interesaría que le dierais esto un poquito de estilo, que lo dejáramos bien. Y ya en el siguiente vídeo, si acaso, pues oye, haré yo un poquito el estilo para que los vídeos no sean muy largos. Explicaré un poco por encima pues, las cositas que he hecho y ya seguiremos pues poniendo aquí ya otras cosas, ¿no? Ya haciendo un poquito más complejo el proyecto. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.